bienvenidos. Qué placer, qué privilegio estar una vez más en un episodio nuevo de la serie Persiguiendo el Corazón de Dios. Hoy, como cada domingo, quiero invitarte, o cuando sea que estés viendo esto, quiero invitarte a que por unos minutos, por algo menos de una hora, te concentres en el Señor y busquemos su rostro y alabemos su nombre y meditemos en su palabra y nos desconectemos un poquito de todas las distracciones y los problemas que enfrentamos. Así que te invito a que con este canto alabes al Señor con todo tu ser y prepares tu corazón para pasar un tiempo increíble juntos en la presencia del Señor. Vamos a cantar al Señor juntos. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasijas para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos
Qué bueno cantar que su gracia es sublime, ¿verdad? Normalmente este es el tiempo en el cual te diría que los anuncios son los de cada semana, pero hoy voy a cambiar un poquito las cosas porque a medida que vamos dando pasos hacia la reapertura, las cosas van a cambiar un poquito aquí en FBC. Así que te quiero avisar que en el mes de noviembre, todavía no sabemos exactamente si el primer domingo de noviembre, el segundo domingo de noviembre, todavía estamos ahí tratando de hacer los planes de la manera más efectiva, pero en el mes de noviembre el horario de nuestro servicio, o sea, cuando hacemos el Facebook Live o YouTube o cuando el servicio se publica en las redes, va a cambiar. Vamos a empezar a hacer el servicio a las 9:45 de la mañana, hora de California, o sea, 1:15 antes de lo que lo estamos haciendo ahorita. Por el mes de octubre vamos a seguir con la iglesia en el Pasto, aquí a las 9 de la mañana, pero en el mes de noviembre vamos a hacer un cambio para el servicio a las 8:30 en inglés, a las 11 el servicio, y vamos a estar adentro, ya va a ser Dios mediante el próximo paso hacia la reapertura. Vamos a tener 3 locaciones donde puedes venir y participar, y vamos a estar con distanciamiento social, con máscaras y todo lo demás, pero más adelante les vamos a dar los detalles específicos. Pero lo que quiero que sepas es que a partir del mes de noviembre el horario de la iglesia en línea y de la iglesia presencial en español va a ser a las 9:45. Yo sé que para algunos es un cambio, yo sé que estamos acostumbrados al servicio de las 11 de la mañana, pero vamos a hacer esa transición a las 9:45 de la mañana, el servicio de español, ya sea iglesia en línea, que después va a quedar ahí para que lo veas en cualquier momento, pero va a ser se va a hacer el premiere a las 9:45 de la mañana y lo vamos a estar mirando juntos, interactuando, y el servicio en persona también va a empezar a las 9:45 aquí en las instalaciones de First Baptist. Gracias aquí en First Baptist. Otra cosa que quiero mencionarles es que gracias a la generosidad de la iglesia hemos podido bendecir a muchas familias. Este mes, el mes de octubre, lo llamamos el mes de la amabilidad. Y te invito a que te sumes a este proyecto del mes de la amabilidad. Varias personas han traído gift cards y han bendecido a otras familias y han hecho cosas para mostrar amabilidad entre los hermanos de la fe y sobre todo con las familias que están pasando necesidad. Así que gracias a todos aquellos que han participado de una o de otra manera mostrando amabilidad, y siempre decimos esto, no tiene que ser a través de la iglesia. Puede ser, si tú sabes de un amigo, de un vecino, de un hermano que está pasando por un momento difícil, quizás es una buena idea ayudarle y decirle, mira, te traigo este regalito, te traigo esta gift card, te traigo esta pequeña ayudita, porque este mes en la iglesia estamos practicando la amabilidad y quería que supieras que me importas, que te aprecio, por eso te traje este pequeño regalito. Puede ser algo tan simple como una flor, o puede ser una ayuda financiera, o puede ser una palabra de ánimo, puede ser lo que sea, pero hagamos de este mes de octubre el mes de la amabilidad. Le voy a pedir a Vale que nos dirija ahora en un tiempo de lectura bíblica. Estamos en 2 de Samuel, viendo la vida del rey David. El capítulo de hoy es el capítulo 12 de 2 de Samuel, versículos 1 al 13. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Habían 2 hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico. Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró: cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por lo que le ha robado y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre.
el Señor, Dios de Israel, dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces desprecias la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas, y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Pasaje fuerte que vamos a estar retomando en unos minutos. Pero ahora vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Cantemos a nuestro Señor. Examina mi corazón, con tu perdón lávame del todo, en cada rincón de mi ser, con tu amor arrebata mi alma hacia ti. Tengo sed de ti, y aquí me encontrarás, que resplandezca tu luz en mi corazón, y así te veré. Y aquí te esperaré, derrama hoy tu amor en mi ser, y así me transformarás, Señor. Examina mi corazón, con tu perdón lávame del todo, en cada rincón de mi ser, con tu amor arrebata mi alma hacia ti. Tengo sed de ti, y aquí me encontrarás, que resplandezca tu luz en mi corazón, y así te veré. Y aquí te esperaré, derrama hoy tu amor en mi ser, y así me transformarás. Aquí me encontrarás, tú me transformarás, derrama sobre mí tu amor. Aquí me encontrarás, espero hoy tu amor. Y aquí me encontrarás, que resplandezca tu luz en mi corazón, y así te veré. Y aquí te esperaré, derrama hoy tu amor en mi ser,
Vamos a escuchar de la palabra de Dios, vamos a pedirle que nos guíe y que nos ayudes a entender lo que Él nos quiere decir el día de hoy. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias porque estamos hoy aquí para escuchar lo que tienes para nosotros. Te pedimos que nos guíes, que nos bendigas, Señor, ayúdanos a tener nuestros oídos y nuestro corazón abierto para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Qué hacer cuando caemos? ¿Qué hacer cuando la regamos? En mi tierra se dice cuando metemos la pata. De hecho, se dice cuando realmente te equivocaste, dice que metiste la pata hasta el cuadril. O sea, hasta arriba del todo. Y hoy seguimos en la vida del rey David, pero hoy en particular nos enfocamos en cuando el rey David comete un error tras error tras error. Y eso lo lleva por un camino que sin lugar a dudas es de mucho sufrimiento. Pero quiero recordar, antes de empezar, que estamos hablando del rey David. ¿Te acuerdas? Aquel que enfrentó al gigante, aquel que hizo que todo le prosperaba, aquel que conquistó y que ganó batallas en nombre del Señor. De hecho, antes de ir a la historia y al capítulo, déjame recordarte lo que dice el libro de Hechos. El libro de Hechos habla de David. Y en el libro de Hechos dice que Dios mismo dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Dice Hechos 13:22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Cuando está Pablo hablando. Y dice, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga. De ese David estamos hablando. Y ese David la regó, metió la pata. Y vamos a ver qué hizo y qué podemos aprender de él. Así que ese David, ese gran David, que vimos todos sus logros, en una primavera, cuando los reyes salen a la guerra, dice el capítulo 11, en el versículo 1, me encanta cómo empieza esta historia. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, segunda de Samuel 11, versículo 1, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas, como normalmente lo hacían. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá, o sea, ganaron. Sin embargo, final del versículo 1, y aquí es donde empieza todo. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. David, que debía ser el que está al frente de la batalla, el que está liderando, el que está dirigiendo, se quedó en Jerusalén. Y aquí viene un efecto dominó. Antes de entrar en lo que pasa en la historia, quiero decirte una anécdota que es real. Los detalles no, porque la voy a parafrasear un poquito, pero resulta que dos estudiantes, creo que era de la Universidad de Duke, en una clase de química, si no mal recuerdo, decidieron el fin de semana antes de los finals irse de parranda con los amigos, irse de fiesta, de party, y se terminaron durmiendo el domingo, no se despertaron a tiempo para regresar y no llegaron al final de la clase de química, al examen final de la clase de química. Entonces después agarraron y buscaron al profesor de química aparte y le dijeron, oiga profesor, tuvimos un problema. Se habían quedado dormidos y se habían pasado toda la noche de pachanga, pero le dijeron, tuvimos un problema cuando estábamos regresando, se nos ponchó la llanta y no teníamos la auxiliar, y no teníamos refacción y no sabíamos cómo hacer y tuvimos mucho tiempo ahí esperando y por eso no pudimos llegar al examen. ¿Usted podría dejarnos tomar el examen otro día? Entonces dijo, sí, no hay problema, lo toman mañana, ¿no? Vengan mañana a las 9 de la mañana, ya que sé, cualquier hora, y toman el examen, no hay ningún problema. Entonces al otro día, bueno, se prepararon, estudiaron lo que les faltaba, eran buenos estudiantes y cuando se presentaban del examen, les dijo, bueno, los voy a poner en dos cuartos diferentes, tú ve para allá, tú ve aquí, y les da las hojas. Y en las hojas tenían en la primera página un problema de química y que valía 5 puntos y empezaron y fácil, ¿no? Sí, ya lo que habían estudiado. Dan vuelta a la hoja y del otro lado de la hoja decía, segunda pregunta, por 95 puntos. ¿Cuál llanta poncharon? Y claro, eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Cuando cometemos errores, normalmente hacemos lo que David hizo, que es tratar de encubrir nuestros pecados. Cuando nos regamos, tratamos de justificarnos, de encontrar la vuelta para no decir lo que realmente sucedió y va, como se dice por ahí, de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Esto es lo que pasó en la historia del rey David, no lo de las preguntas del examen, sino este
esta realidad, esta expresión de la naturaleza humana de que cuando pecamos queremos encubrir nuestro pecado. Y lo que David hace, peca e intenta encubrirlo. Segunda de Samuel 11, ya vimos el versículo 1, cuando los reyes salen a la primavera a pelear, él se quedó en Jerusalén. Versículo 2, enseguida de eso dice, una tarde después del descanso del mediodía, en lugar de estar peleando, está descansando en el mediodía. David se levantó de la cama, ¿te das cuenta? En lugar de estar peleando, en lugar de estar en el frente de batalla, después del descanso de la mañana, después de su siestecita de la mañana, se levantó a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Y claro, a veces pensamos, Betsabé estaba bañándose afuera, desnuda, tentando, pero la realidad es que no. La razón por la cual Betsabé se estaba bañando afuera es porque era un ritual de purificación después del tiempo, del periodo menstrual de las mujeres. El Levítico dice que debían de bañarse con agua corriente, con agua que no fuera agua estancada, sino que con agua que fluyera. Y entonces eso pasaba en la azotea. Entonces juntaban el agua en la azotea y después la vertían y de esa manera era agua que corría. No es que está simplemente haciendo exhibicionismo Betsabé, ¿no? Es más bien un acto de devoción, un acto de obediencia a la ley de Dios lo que está haciendo Betsabé. Interesante que es hija de Eliam y esposa de Urías, que son personajes importantes, son personajes de guerra, con los cuales probablemente no, si David hubiera pensado, no hubiera querido meterse con su esposa ni con su nuera. Sí, bien digo. Versículo 4. David entonces envió mensajeros para que la trajeran a Betsabé, y cuando llegó al palacio se acostó con ella, o sea, la tomó para sí. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual, por eso él se estaba bañando afuera. Y tiempo después, versículo 5, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David. Estoy embarazada, le mandó decir. Y claro, esta historia nos muestra que aún un hombre conforme al corazón de Dios, aún el propio David, tiene esta naturaleza y muchos le atribuyen a esto el ocio y el estar sin un propósito y no estar haciendo la voluntad de Dios y no haberse quedado. No quiero entrar demasiado en eso, pero hay algo dentro de nosotros, hay una naturaleza que nos lleva, que nos promueve, que nos inclina a hacer el mal. Hay algo de nosotros que quiere pecar. Hay algo de nosotros que nos tienta a ir en esa dirección. Y claro, conocemos la historia, ¿no? La historia de David y Betsabé, la has escuchado. La manda a llamar, la toma para sí, queda embarazada. Y entonces David dice, bueno, ¿qué hacemos? Primero, vamos a intentar que Urías venga, o sea, mándenlo llamar a Urías, que venga, que su esposa lo reciba y que obviamente pues esté con ella, vaya, esté en su casa, está en la guerra, va a venir y tanto tiempo fuera, pues por supuesto que va a estar y que van a tener relaciones. Y entonces vamos a hacer de cuenta que las matemáticas no coinciden y Urías ni cuenta se va a dar y nadie va a saber, vamos a encubrir este pecado, nadie va a saber que Betsabé quedó embarazada por ese encuentro que tuvo cuando David la tomó para sí. Y claro, en ese intento de que engañar a Urías y que les fallen las matemáticas, Urías viene
porque lo manda a llamar el rey y cuando lo intenta engañar de esa manera, Urías dice, no, ¿cómo voy a ir a mi casa? Y cómo el arca está aquí afuera en el tabernáculo, mi gente está en la batalla y yo voy ahora a ir a mi casa a descansar y a disfrutar de mi mujer. No, de ninguna manera. Entonces, Urías dijo no y muestra una integridad tremenda. O sea, David, el rey, el que peleó contra gigantes, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que escuchó al Señor, el hombre que fue ungido por Dios, está yendo de mal en peor, está mostrando está mostrando la hilacha, como se dice, ¿no? Mostrando el cobre, está haciendo las cosas muy mal. Y Urías, todavía sin saber nada, le da una cachetada de integridad. Le dice, ¿cómo voy a ir yo a festejar, a celebrar, a disfrutar de mi mujer cuando mis hombres están en el campo de batalla y el arca del Señor está ahí en el tabernáculo? Qué imponente lo que hace Urías, ¿no? Y entonces David se entera que no funcionó el primer intento, segunda de Samuel 11, 10 al 11, versículos 10 y 11. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Y Urías le contestó, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber y comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Y después lo vuelve a intentar. Pero ahora dice, eso fue porque era el primer día. Pero después lo vuelve a intentar. Pero antes de eso le dice, vente, Urías, vamos a echarnos unas cervecitas. Y lo entona, lo emborracha. Y aún después de embriagar a Urías dice, no voy a hacer eso. Y vuelve a dormir afuera. Entonces viene la carta mortal. Mira lo bajo que cae David. Que ahora a Urías, a uno de los suyos, a uno de los que estuvieron con él, a uno de sus hombres de guerra, va y le dice, mira, dale esta carta a Joab, al comandante en jefe, ¿no? al que estaba ahí a cargo del ejército. Le dice, dale esta carta, la sella, la cierra, y le dice, dale esta carta a Joab. Y en esa carta que Urías toma en sus manos, esa carta dice, deja que Urías muera en la guerra. Ponlo en el lugar más difícil, retírale el apoyo y que lo maten. Y Urías le lleva esa carta a Joab. Mientras David sabe que tomó a su esposa y que ahora su esposa está embarazada y se va a quedar sin su esposo porque él lo va a mandar matar. Queriendo encubrir una vez más. El pecado cuando lo encubres solo se agranda. El pecado cuando lo cubres solo se agranda. Entonces, a la mañana siguiente, versículos 14 y 15, viene la carta. David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea lo más violenta. Luego retrocedan, abandónenlo. Luego retrocedan para que lo maten. David haciendo esto. La respuesta natural es encubrir nuestro pecado. La respuesta natural, lo que tendemos a hacer es encubrir nuestro pecado. Pero los pecados de David ahora van a ser expuestos. Segunda de Samuel, ahora va a venir el profeta Natán. Segunda de Samuel, versículos 7 al 9. El profeta Natán, que es a quien le dijo, quiero construirle un templo. ¿Se acuerdan la semana pasada? Natán le dijo, haz lo que tengas en mente hacer. Y después le dice, ¿sabes qué? Dios dice esto, no vas a hacer tú. Pero habla con el Señor. O sea, tienen una relación muy, muy cercana con Natán. El profeta Natán le dice lo que sigue en los versículos 7 al 9. Y le cuenta una historia antes de estos versículos. Le dice que un señor se comporta de una manera muy, muy malvada. Le dice que alguien que tiene mucho ganado, le saca la única oveja que tenía un hombre pobre y la mata para comer, teniendo él muchas, ¿no? Y le dice, ¿qué deberíamos hacer con ese? Y le dice, hay que matarlo.
¿no? Que venga y que pague por lo que hizo. Entonces en el versículo 7, este momento tan glorioso donde Natán, de una manera tan inteligente, le muestra el pecado a David, le dice, bueno, ese hombre eres tú. Puedes ir a ver lo que pasa en los primeros versículos de 2 de Samuel 12, no tenemos tiempo para leerlo todo, pero le dice, ese hombre, el de esa historia que te parece tan cruel, ese eres tú. Tú eres ese hombre, versículo 7, el Señor, Dios de Israel, dice, yo te ungí, rey de Israel, y te liberé del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. Te habría dado más, mucho más. Versículo 9, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste su esposa. Mataste a Urías y le robaste su esposa. Es difícil que alguien pueda caer más bajo que esto. Es difícil. Es difícil que haya una manifestación más cruda de la humanidad que lo que hizo el rey David. Pero en este pasaje vamos a ver por qué es que Pablo dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque no se trata de no pecar. Se trata de qué hacemos con nuestro pecado. Porque todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. ¿Por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios, distinto de Saúl? Porque él muestra la respuesta correcta cuando somos confrontados con nuestro pecado. La respuesta correcta es asumirlo, el famoso ownership, asumir la responsabilidad y el arrepentimiento, el cambio de dirección. Entonces, lo que hace David, asume y se arrepiente. Primera de Samuel 12, primera parte del versículo 13 dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Entonces se desarma de delante del Señor y dice, he pecado en contra del Señor. Ahora, ¿por qué tenemos esa historia en la Biblia? ¿Por qué si David es un hombre conforme al corazón de Dios, por qué no nos quedamos con David y Goliat? ¿Por qué no nos quedamos con las cosas que nos dan ánimo? ¿Por qué somos confrontados con tanta oscuridad? ¿Por qué el Señor permitió que esta historia esté en las Escrituras? Yo creo que porque tú y yo somos ese hombre o somos esa mujer de la historia. A ti y a mí nos podríamos mirar en un espejo y escuchar la palabra de Natán diciendo, tú eres ese hombre o tú eres esa mujer. Así que creo que esta historia está aquí para humillarnos y para recordarnos que tenemos esa naturaleza pecaminosa y que si encubrimos nuestros pecados solo va a ir de mal en peor. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El mismo David que antes escribió en el Salmo 40, versículo 8, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos. Ese mismo David fue capaz de hacer todo eso. Entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Vamos a responder nosotros de la manera que David respondió? Vamos a responder nosotros con confesión, con estar de acuerdo. Confesar es estar de acuerdo con Dios. Es estar en la misma página con Dios. Es encontrar un terreno común. Vamos a confesar nuestros pecados. Vamos a asumir esa responsabilidad. Y vamos a arrepentirnos o cambiar de dirección. Porque esa es la respuesta de hombres y mujeres conformes al corazón de Dios. David responde con confesión y arrepentimiento. Y probablemente uno de los salmos más poderosos de David es lo que escribe en este momento.
En este momento, cuando las consecuencias de ese pecado, que es la muerte de su propio hijo, en ese momento, estas palabras salen de la boca de David. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, enfrentando la muerte de su hijo. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Que las consecuencias mortales de mi pecado son justas. Versículo 4. Tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Isaías toma también esta ilustración y dice, si sus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los voy a transformar y serán blancos como la nieve. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Este es un hombre conforme al corazón de Dios. No me expulses de la presencia, de tu presencia, y no me quites tu Espíritu Santo. Versículo 12. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Este Salmo 51 es lo que hace que Pablo diga que Dios diga a través de Pablo que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Así que entonces, ¿qué de hoy? Dos aplicaciones bien concretas. La primera es una afirmación. Quiero que sepas, donde sea que te encuentres, lo que sea que hayas hecho, lo grave que haya sido tu pecado, seguro que no fue más grave que el de David. Hayas hecho lo que hayas hecho, nadie está más allá del perdón de Dios. No hay cosa que el Señor no pueda perdonar, no importa lo que hayas hecho. Así que quiero que sepas eso el día de hoy, porque quizás estás luchando con la consecuencia del pecado. Y quiero dejarte con dos versículos. Uno que tiene que ver con esto de entender que lo que Dios quiere no es misericordia, sino sacrificio. Dice, el sacrificio que deseas, el mismo Salmo 51, más adelante en el versículo 17, dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. A todo el que te busca, el que se humilla delante de ti y reconoce su pecado, hallará gracia, hallará el oportuno socorro. Increíble el Salmo 51. Pero eso es no hay perdón, no hay pecado que esté más allá del perdón de Dios. No hay algo que hayas hecho que sea suficiente para alejarte de la presencia del Señor. El Señor siempre está a una rodilla de distancia. Y el segundo entonces que de hoy, la segunda aplicación, es que seas Natán. Que vayas y le digas a alguien, tú eres ese hombre. Que vayas y le digas a alguien, tú eres ese hombre. Tú eres esa mujer. El de esa historia eres tú. El de esa historia soy yo. Así que sé un Natán. ¿Para quién vas a ser esa voz profética? Y aparte, si no tienes un Natán en tu vida, consigue un Natán. Sé un Natán y ten un Natán en tu vida. Porque creo que eso es parte de ser conforme al corazón de Dios. Quiero terminar diciéndote de este versículo en Hebreos que nos amonesta. Dice, amonéstense o adviértanse en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 3:13, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy.
Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese día, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Si Natán no hubiera hablado, la cosa hubiera seguido aún peor y David se hubiera convertido quizás en el tirano más grande de la historia de la humanidad. Sé un Natán y ten un Natán en tu vida, porque de esa manera vamos a estar a cuentas con el Señor, vamos a tener cuentas cortas con el Señor, no vamos a dejar cosas pendientes y nuestro pecado se va a confrontar antes de convertirse en algo inmanejable. Espero que el Señor les cuide, les guarde. Nos vemos la próxima semana de la Iglesia en Línea. Terminemos cantando a nuestro Dios. Que el Señor les guarde y les bendiga, hermanos. Creo que grandes cosas están pasando entre nosotros y déjame terminar orando. Vamos a buscar la presencia del Señor y vamos a decirle que queremos que nos muestre nuestros pecados, que queremos confesar nuestros pecados, que queremos abordar nuestros pecados y que queremos que al no encubrirlos, no vayan de mal en peor y no terminen con consecuencias como las que experimentó el rey David. Padre, gracias porque tú pones alrededor de nosotros y entre nosotros esas personas que nos cuentan la historia, como Natán le dijo al rey David y después nos dicen, ese personaje que tanto repudias eres tú. Y nos pones un espejo delante de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta y que nos anima y nos enseña y nos guarda de cosas aún mucho peores, Padre. Te damos gracias por tu amor inagotable, por ese amor que a pesar de cualquier pecado y cualquier circunstancia, Señor, es renovado cada mañana. Dice tu palabra que tus misericordias se renuevan cada mañana. Así que gracias por ese amor increíble que nos has dado. Y ahora que nos despedimos cantando de ese amor increíble, Señor, yo te ruego que nos permitas experimentarlo en nuestras vidas y compartirlo con aquellos que nos rodean. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Antes de yo hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No pude
viniendo por mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no quites, viniendo por mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, viniendo por mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no quites, viniendo por mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, viniendo por mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no quites, viniendo por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No pude ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Y así nos despedimos hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por compartir este tiempo, por escuchar de la palabra, por hacerse el tiempo para estar aquí. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora aquí en la Iglesia en Línea.